En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios, querida familia misionera del amor de Dios. Tengan ustedes un bendecido día en el Señor. Pues hoy, sábado 24 de septiembre del 2022, contemplamos el Evangelio de San Lucas, capítulo 9, versículo del 43 al 45, donde Jesús les dice: métanse bien esto en la cabeza. Al Hijo del Hombre lo van a entregar en manos de los hombres. Y ciertamente, hermanos, ciertamente estas palabras de Jesús quizás resultaban incomprensibles para todos aquellos que esperaban que Él fuera pues ese Mesías triunfante, ¿no? Ese rey que llegaría al mundo y en ellos para erradicar pues de la nación, de su nación, de aquellos usurpadores y regresarles la gloria y la riqueza que en otro tiempo lo habían tenido en la época como la época de Moisés. Y era pues difícil entender que un Mesías, ¿no?, que debía de ser entregado a los hombres para que lo mataran o le hicieran de él lo que quisieran. Era difícil entender. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible que un Mesías va a caer, ¿no? Va a sufrir producto de la maldad de los hombres? Él ha venido a liberarnos, Él ha venido a sacarnos de esta opresión que vivimos por parte del Imperio Romano. Pues hermanos, hoy quizás esta sea una de las razones poderosas por la que mucha gente no lo sigue, hermanos. No sigue a Jesús, y de que muchos de los que lo siguen también han decidido abandonarlo. Pues muchos entran al cristianismo pensando que Jesús tiene que resolverles la vida, tiene que resolverles su problema económico, de enfermedad, que ha venido para que no haya enfermedades ni dolor en el mundo, para arreglar su vida de manera que todo sea, como se dice, un color de rosa. Hermanos, Jesús ha venido para traernos la salvación. Sí, efectivamente, la vida en abundancia, un estado de vida interior, hermanos, que hace que todo lo demás pueda ser maravilloso y vivirse a la vida con paz y alegría. Amén. Pero para esto, hermanos, para esto, o para descubrir este tipo de Mesías, es necesario, hermanos, que tú y yo, es necesario tener en presencia una activa del Espíritu. Ese Espíritu que nos revele en el interior la verdad, la acción de nuestro Señor Jesucristo, aquel Mesías. Desde ahí, hermanos, podremos ver la liberación y la riqueza traída por Jesús, que es muchísimo más valiosa que la que pudiéramos haber pensado, hermanos. Hoy piden oración de este día, que el Espíritu intente o quite tu mente ese velo que pueda estarla quizás cubriendo. Ese velo donde crees que Jesús te va a dar la mejor vida y la mejor la condición económica. No, hermanos, no. El Señor te va a traer una vida en abundancia, pero en tu vida interior, donde vas a vivir en paz, donde vas a amar, donde vas a perdonar, donde vas a entregar todo por los demás. El Señor por eso nos invita a reconocer que no seremos verdaderos seguidores suyos, hermanos. Ojo, óyelo bien, no seremos verdaderos seguidores suyos si en la vida no llevamos la cruz. Esa cruz que se nos va a presentar cada día. Esa cruz que nos escandaliza. Esa cruz que a veces hasta nos cae muchas veces en desánimo, no queremos continuar, queremos tirar la toalla. Esa cruz que a veces nos lleva a evitar el camino y del seguimiento de nuestro Señor Jesús, donde no queremos orar, no queremos participar en las actividades religiosas, ir a misa, la confesión, la práctica de la palabra. Hermanos, preocupémonos al contrario, más bien no cuando tengamos problemas en la vida. Preocupémonos eso. Quizás preocupémonos más en la vida cuando todo es perfecto, porque quizás no estamos en el camino del seguimiento del Señor. Quizás puedes pensar que tienes el mejor trabajo, la mejor condición económica y crees que todo es bendición de Dios, pero no te das cuenta que ese trabajo, esa condición económica, ese bienestar, ese confort que tienes te está alejando de Dios. Entonces no todo lo que puedas tener en la vida que te facilita dentro de tus condiciones económicas, que puedes comprar todo o puedes tenerlo todo en el mundo, no es que estés bien.
No es que tu vida sea lo mejor. Quizás es un camino que te está alejando de Dios y no estás en ese seguimiento del Señor. Amén. Hermanos, la esencia de la fe cristiana es la entrega continua de la vida, el gastarnos por los demás, morir a nosotros mismos para dar vida a los demás. Y quizás sea tan distinto y tan contradictorio este mensaje con lo que el mundo nos señala. El mundo te dice hoy, cuídate a ti mismo, vigila por tus necesidades, no te preocupes tanto por los demás, que cada uno se entienda. Tú atiende aquellas cosas que te gustan, que te generan placer y que te generan bienestar. Haz tú por tus cosas, todo lo que tienes es por tu sacrificio. Tú no mereces compartir nada con nadie. Tú no mereces ni siquiera escuchar a alguien porque nadie te escuchó a ti. Mientras que el Señor nos dice que la verdadera alegría de la vida no está en el disfrute egoísta de aquellos placeres que nos promete el mundo, hermanos, sino en la entrega generosa de la vida en el amor y servicio a los demás. Aunque ello implique cruz, hermanos, aunque ello implique cruz, esa cruz de sentirnos incomprendidos, la cruz de la ingratitud, la cruz de llevarnos, de llenarnos quizás de paciencia con la familia y con los seres queridos en esa entrega servicial de cada día, esa cruz donde muchas veces eres difamado y tienes que pedir por esa persona que te hace daño, esa cruz porque muchas veces te sentiste maltratado, te sentiste humillado, te sentiste abandonado, te sentiste incomprendido, te sentiste apartado de un grupo de amigos o familiares en tu mismo trabajo. La vida, hermanos, en amor y servicio a los demás, aunque implique cruz, aunque implique cruz. Amén. Por eso es que Jesús, hermanos, Jesús anuncia a sus amigos lo que va a ocurrir, a sus discípulos, a ellos con los que compartía el día a día. El Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres. Y ellos tenían miedo de preguntarle, ¿y nosotros? Nosotros también quizás tenemos miedo de preguntarle y preguntarnos, ¿cuándo lo entregamos? ¿Cuándo lo entregamos? Hoy el Señor nos invita por eso una vez más a reflexionar sobre los miedos que nos impiden avanzar, hermanos. Nos invita a pararnos a pensar cuántas veces y cuándo entregamos a Jesús, cuántas veces hemos traicionado a Jesús. Pues el miedo, hermanos, ese miedo forma parte de la condición humana y nos hace actuar como no querríamos quizás actuar. Ese miedo que tenemos tú y yo muchas veces nos ha paralizado, hermanos. Nos ha dejado ser nosotros mismos. Uno no puede tener convicciones fuertes y profundas, hermanos, pero llega un momento en que se encuentra acorralado, nos encontramos acusados, coaccionados, hostilizados, y en ese momento el miedo puede llegar a traicionar nuestras convicciones fuertes y profundas. Por eso es importante que en estas circunstancias donde Jesús nos dice, sed valientes, no tengáis miedo, porque yo os ayudo. Él siempre está con nosotros y nos dice que mi gracia y mi fuerza, mi amistad está a vuestro lado siempre. En esas circunstancias acuérdate de esto. Sé valiente, no tengas miedo, que Jesús está siempre a tu lado. Pues sí, hermanos, si no superamos nuestros miedos, no podremos vivir plenamente. Y una forma de poder vivir plenamente nuestra vida es parándonos a ver actitudes y situaciones que nos bloquean y nos paralizan. Por eso es importante, hermanos, es importante llevar la vida con fe, con amor y servicio, llevar esa cruz. Hoy, hermanos, sin escandalizarnos, reconozcamos tú y yo que la vida cristiana tiene sentido, hermanos. Verdaderamente tiene un buen sentido, pero cuando la vivimos como donación alegre, continua, generosa, ese servicio de misericordia a los demás, frente a los demás, y que por el contrario, hermanos, la vida humana pierde sentido cuando de manera egocentrista, de manera egoísta, solamente se vive simplemente para nuestra gratificación, para nuestro placer,
para nuestro bienestar personal. Pero ojo, esa gratificación, ese placer y ese bienestar personal solo es momentáneo. Acuérdate que vivimos en este mundo, pero si estamos con Cristo, ya no somos de este mundo. Amén. Oremos. Señor bendito, hoy te damos gracias por este mensaje que ciertamente, como en aquellos tiempos, también ahora nos resulta oscuro, nos resulta quizás desanimante para tu seguimiento. Pero sabemos que en ti hay palabras, esas verdaderas palabras de vida y de verdad. Que en ti hay esa verdadera luz y ya no hay engaño, no hay tinieblas. Y que por el contrario, así el mundo hoy nos diga que vivir de manera egoísta para nosotros está la plenitud de esa existencia. Esa gratificación, en el fondo, permítenos reconocer que el egocentrismo es un eterno, ese eterno, temporal e insatisfecho que no nos conduce a la verdadera felicidad eterna. Señor, dame lo que me pides y pídeme lo que quieras. Amén.